Fui una esposa infiel y engañé a mi marido con su propio hermano. Tuve una hija de él. Inventé viajes de trabajo para ver a mis amantes y además abrí una cuenta secreta con más de 200.000 euros. Mi marido lo descubrió. Grabó mi confesión y acabó con mi vida. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. La madrugada en Barcelona era silenciosa cuando sonó el teléfono, rompiendo la paz de la casa. Dormía junto a Carlos, mi marido desde hacía más de 20 años, pero el sonido agudo me hizo estremecer. No contestó, simplemente se dio la vuelta, perdido en su insomnio, que yo ya conocía bien. Fui yo quien, casi automáticamente, cogió el teléfono. Era nuestra hija, Sofía, llorando, pidiendo ayuda. Dijo que había habido un accidente, que yo misma estaba en el centro de un caos imposible de ocultar, aunque en ese momento estaba demasiado confundida para comprender la magnitud del desastre. El coche que había conducido horas antes estaba destrozado, un hombre que me acompañaba había sido arrestado, y entre la sangre, las sirenas y la desesperación, toda mi familia empezaba a descubrir secretos que había mantenido ocultos durante años. La verdad es que había construido, pieza a pieza, una vida paralela a la sombra de mi matrimonio. Barcelona, con sus calles bulliciosas y noches llenas de bares, me ofrecía innumerables oportunidades para escapar de la monótona rutina con Carlos. Él trabajaba en exceso, siempre preocupado por mantener la casa, pagar el colegio privado de Sofía y mantener el nivel que yo decía necesitar. Yo, en cambio, empecé a buscar en el alcohol, los encuentros casuales y las compañías peligrosas la sensación de ser deseada, de estar viva. Esa fatídica noche, salí a encontrarme con uno de los hombres con los que tenía una relación frecuente. Se llamaba Kelvin, un hombre de temperamento inestable, conocido en la zona por sus peleas de bar y su participación en delitos menores. Las bebidas fluían a raudales, la música ahogaba cualquier pensamiento racional, y para cuando acepté que me llevara, la tragedia ya estaba en marcha. Conducir ebrio a alta velocidad fue un error colosal, pero no mayor que todos los errores que se habían ido acumulando en mi historial. Cuando el coche patrulla nos interceptó, ya no era consciente de parte de lo que estaba sucediendo. Sofía, que se había unido a nosotros contra mi voluntad, escapó con heridas leves, pero suficientes para traumatizarla. Esposaron a Kelvin en el acto, acusado de portar drogas y un arma. A mí, aturdida, con la cabeza palpitante, me llevaron inconsciente al hospital. Lo que no imaginé fue que, entre mi desmayo y mi despertar, toda la red de mentiras que había tejido comenzaría a desmoronarse ante los ojos del hombre que siempre había confiado en mí. Carlos corrió al hospital. Mientras los médicos evaluaban mis heridas, descubrió fragmentos de una vida que había ocultado en celulares desbloqueados, en encuentros nocturnos en bares de la ciudad y en miradas secretas. Empezaba a comprender que no se trataba de una simple escapada, sino de una doble vida que había mantenido con una facilidad inquietante. Y lo peor de todo, Sofía, nuestra hija, lo sabía todo desde hacía años. Había cargado con la responsabilidad de guardar mis secretos desde la adolescencia, creyendo que Carlos, en silencio, también lo sabía. Tumbada en aquella fría camilla, entre el zumbido de las máquinas del hospital, me di cuenta de que mis errores habían llegado a un punto sin retorno. La vibrante Barcelona que una vez me había ofrecido placer se había transformado en un escenario de destrucción. Había traicionado no solo a mi marido, sino también la inocencia de mi hija, y en cuestión de horas toda la ciudad lo sabría. Eso fue solo el principio. La ruina que siguió no nació del accidente, sino de las verdades que desató. Yo, Roberta, no era solo la esposa infiel. Era la mujer que había convertido al hombre que me amaba en una extraña, que había usado su tiempo, dinero y confianza para satisfacer mis propias necesidades. Y ahora, en ese hospital de Barcelona, todo empezaba a derrumbarse. Mientras permanecía hospitalizada en Barcelona, sedada y bajo la supervisión de enfermeras, Carlos descubrió más de lo que jamás imaginé que se atrevería a investigar. Mi bolso, que le entregó la policía, contenía no solo documentos y maquillaje, sino también recibos, comprobantes de transferencia y pequeñas notas que revelaban mis encuentros. Mi vida paralela, hasta entonces cuidadosamente oculta, quedó expuesta como un rompecabezas listo para ser armado. No sé exactamente cómo reaccionó en esos primeros minutos, pero puedo imaginar su sorpresa. Durante años, lo vi como un hombre predecible, demasiado ocupado para fijarse en los detalles, demasiado seguro de sí mismo para sospechar. Subestimé su percepción, creyendo que nunca se molestaría en revisar los extractos bancarios, buscar en la agenda de mi teléfono ni escuchar los rumores que circulaban en los bares de la ciudad. Sin embargo,
El accidente lo obligó a afrontar esta realidad. Sofía, aún conmocionada, ya no pudo callarse. Siempre había sido más madura de lo que me hubiera gustado. Desde adolescente, sabía que los hombres entraban y salían de casa durante las ausencias de Carlos, aunque insistían justificarlo como clientes o amigos del trabajo. Mi hija vivió en silencio durante años, cargando con la vergüenza y la culpa que deberían haber sido mías. Esa noche, en el hospital, le contó la verdad sobre su padre. Le dijo que no estaba teniendo una sola aventura, sino varias, que mi comportamiento no era un desliz, sino un estilo de vida que había adoptado sin pensar en las consecuencias. Carlos escuchó, absorbió la información, y aunque desolado, empezó a buscar pruebas. Encontró mensajes de hombres a los que llamaba con apodos infantiles, fotos explícitas guardadas sin cuidado, calendarios falsos marcados como reuniones de trabajo. Lo más grave, frecuentes retiros de dinero que sumaban decenas de miles de euros. Recursos que él creía que eran para nuestra hija, para su futuro, pero que yo usaba para financiar citas, viajes cortos y regalos caros que les hacía a otros hombres. Entre todos estos secretos, había uno que superaba a todos los demás. Un detalle oculto en conversaciones que yo misma había olvidado, la constante relación con Tomás, el hermano menor de Carlos. Desde el principio de mi matrimonio, Tomás fue una figura paralela en mi vida. Joven, ambicioso, siempre presente, terminó siendo cómplice de mi insatisfacción. Al principio, solo eran conversaciones, confidencias en fiestas familiares, pero pronto cruzamos la línea. Lo que empezó como un momento de debilidad se convirtió en algo más grave, y durante años mantuve en secreto esta conexión prohibida con el hermano de mi esposo. El peso de esta implicación iba más allá de la traición conyugal, existían dudas sobre la paternidad de Sofía. Carlos nunca lo cuestionó, pero Tomás y yo siempre supimos que el parecido físico entre ambos no era casualidad. Y como la verdad insiste en salir a la luz, Carlos acabaría descubriéndola también mediante una prueba de ADN secreta. Mientras yacía allí, conectado a las máquinas, era plenamente consciente de que mis secretos no sobrevivirían al impacto del accidente. Carlos ya no era solo un marido engañado. Ahora era un investigador tenaz que, con cada nuevo descubrimiento, empezaba a ver no solo a una esposa infiel, sino a una mujer que había construido toda una vida de mentiras. Barcelona, que tantas veces me había parecido cómplice de mis escapadas nocturnas, ahora me parecía demasiado pequeña para ocultar mi vergüenza. Lo que antes eran calles rebosantes de posibilidades. Ahora eran pasillos de exposición, donde cada mirada parecía condenarme. Ya no era la abogada respetable, la madre devota, la esposa ejemplar. Era la mujer caída, involucrada con criminales, con su propio cuñado, y al borde de perderlo todo. El recuerdo de Tomás siempre me pesa más que el de otros hombres. Con los demás, mi motivación era simple: placer inmediato, escapar de la rutina, la ilusión de ser joven y libre en una Barcelona que nunca duerme. Pero con él, había algo más profundo, casi una sombra que me había seguido desde antes de la boda. Tomás siempre fue diferente a Carlos. Mientras mi esposo se dedicaba incansablemente a su trabajo, decidido a lograr estabilidad y respeto, Tomás era todo lo contrario, impulsivo, seductor, acostumbrado a recibir atención sin esfuerzo. Durante mucho tiempo, me dije a mí misma que era solo un juego inocente, un coqueteo velado en las reuniones familiares, una sonrisa que duraba demasiado en las cenas de Navidad. Pero en el fondo, sabía que se abría un abismo y que, tarde o temprano, caería en él. La primera vez ocurrió la noche de mi boda. Parece absurdo incluso escribir esto, pero es la verdad que siempre he ocultado. Carlos había bebido demasiado y terminó durmiendo en la habitación del hotel. Frustrada, sintiéndome abandonada en la que debería haber sido la noche más importante de mi vida, encontré en Tomás el consuelo que no debía haber aceptado. Me dijo que era hermosa, que merecía ser valorada, y en ese momento, sin pensarlo, permití que se formara el vínculo prohibido. El segundo encuentro fue meses después, durante el primer cumpleaños de Sofía. Carlos estaba ocupado con las actividades en el jardín, y yo me había refugiado en la cocina para respirar. Tomás entró, me ofreció una copa de vino, y en cuestión de minutos se repitió la misma debilidad. Después de eso, ya no hubo más barreras. Pasamos años entre reuniones secretas, intercambios de mensajes y promesas veladas. Y Sofía siempre estaba en medio de esta red. Desde pequeña, me di cuenta de que su parecido con Tomás era innegable. Sus ojos, su sonrisa, incluso su forma de andar, me recordaban más a su tío que a su propio padre. Incluso fui al médico con el pretexto de preocuparme por mi historial genético,
Pero la verdadera razón era confirmar una duda persistente. Solicité una prueba de ADN sin que Carlos lo supiera, y el resultado fue devastador, incluso para mí. 0% de coincidencia. Guardé este secreto como quien lleva veneno en el bolsillo. Tomás lo sabía, por supuesto. Nunca dudó de que Sofía fuera su hija, aunque nunca lo afirmó oficialmente. Para él, saber que tenía una conexión invisible con esa chica era suficiente. Pero para mí, el peso era insoportable. Vivir junto a Carlos, presenciar el amor verdadero e incondicional que sentía por Sofía, y aún así saber que su sangre no corría por sus venas, era como caminar a diario sobre cristales rotos. Aún así, seguí con mi doble vida. Seguí sonriendo en las reuniones familiares, aceptando los esfuerzos de Carlos por brindarnos una vida cómoda, mientras salía con otros hombres. Ya no engañaba solo por deseo o soledad, era como si cada encuentro fuera un castigo autoimpuesto, una forma de hundirme más en las profundidades de mi vida, evitando enfrentar la verdad sobre Tomás y Sofía. El accidente solo aceleró la revelación. Entre los documentos que Carlos encontró había viejas conversaciones con médicos, informes ocultos en carpetas digitales, mensajes intercambiados con Tomás que, aunque cifrados, dejaban claro lo que había entre nosotros. El castillo de naipes se derrumbaba y, por primera vez, me di cuenta de que no había salida. Barcelona, la ciudad que me había parecido tan vasta y llena de refugios, ahora era demasiado pequeña para ocultar un secreto de tal magnitud. Estaba rodeada, y lo que antes eran encuentros prohibidos se estaba convirtiendo en un escándalo a punto de estallar. Ya sabía que el día que Carlos descubriera la verdad sería el fin de todo, pero aún no estaba preparada. En mi mente, siempre encontraría la manera de manipular, de ablandar, de culpar a las circunstancias o incluso a él mismo. Pero cuando se trata de una prueba de ADN, no hay vuelta atrás. Es una sentencia escrita en números, fría y definitiva. Carlos encontró el documento en mi portátil, protegido solo por una contraseña ridículamente fácil. Nunca imaginé que tendría el valor de buscarlo. El informe estaba allí, guardado durante 2 años, emitido por una clínica discreta de Barcelona. Esas líneas técnicas indicaban claramente que él no era el padre biológico de Sofía. La chica a la que había amado desde el primer día, por la que se había sacrificado, no tenía su sangre. No me confrontó de inmediato. Más tarde descubrí que había pasado la noche entera mirando el papel, como si fuera un acertijo imposible de descifrar. Cuando por fin se armó de valor, llevó el documento al hospital y lo dejó en mi mesita de noche. Recuerdo abrir los ojos y verlo allí, junto a mi vaso de agua, como un regalo envenenado. En ese momento, el silencio entre nosotros fue más cruel que cualquier grito. La mirada de Carlos lo decía todo. No había ira explosiva ni lágrimas, solo una profunda tristeza, una especie de vacío que me hacía sentir más pequeño que nunca. Intenté hablar, pero me quebró la voz. ¿Qué podía decir? ¿Que había sido un error, una debilidad? No había forma de justificar 20 años de silencio. Sofía también lo sabía. Le mostró los resultados y, contrariamente a lo que esperaba, no entró en pánico. Simplemente confirmó lo que ya sospechaba. La hija que crié creyendo que necesitaba protección contra la verdad llevaba años cargando con esa carga. Y fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud de mi egoísmo. Al ocultar la verdad, no perdoné a nadie, solo prolongé el sufrimiento de todos. Barcelona, con sus hospitales iluminados por lámparas frías y pasillos llenos de murmullos, se convirtió en el escenario de esta confrontación silenciosa. Vendado, parecía más un preso que un paciente. Carlos, erguido a mi lado, tenía la postura de un juez que ya había leído la sentencia. No hacían falta preguntas. Él ya sabía, y yo también, que no había defensa. Lo que más me atormentó fue darme cuenta de que, a pesar de la traición y el descubrimiento, Carlos no veía a Sofía de otra manera. Para él, ella seguía siendo su hija, la niña que había mecido en sus brazos, llevado a la escuela y visto crecer. Esto dolió más que cualquier acusación, porque resaltaba el marcado contraste entre su lealtad y mi engaño. Mientras yo me había pasado la vida engañándome, él me había amado incondicionalmente. Fue entonces cuando comprendí que el ADN no solo estaba destruyendo un secreto, estaba desmantelando toda la narrativa que había construido sobre mi propia vida. Me consideraba víctima de la frialdad de Carlos, víctima de la rutina, víctima de las deficiencias. Pero la cruda realidad era que él siempre había estado ahí, de una forma u otra, y yo simplemente nunca había sabido apreciarlo. En esa habitación del hospital, el papel con los resultados de la prueba me pesaba más que el cuerpo magullado. No solo era la prueba de que Sofía era la hija de Tomás,
sino también de que había desperdiciado 2 décadas de una vida que podría haber sido real. Desde el momento en que Carlos tuvo la prueba de ADN en la mano, me di cuenta de que el hombre que conocía había desaparecido. Ya no era el marido distraído que llegaba tarde a casa, creyéndose mis excusas triviales. Se había transformado en alguien metódico, frío, casi calculador. Por primera vez en todos estos años, fui yo quien se sintió observado. Vigilado, expuesto. Desde el hospital, lo vi ir y venir con mi bolso, mi teléfono, mi portátil. Ya no tenía acceso a nada, y sabía que cada contraseña que había intentado ocultar ya había sido descifrada. Cada conversación, cada transferencia bancaria, cada foto, todo estaba siendo revisado. Era como si hubiera dejado un diario abierto, y ahora cada página se leía en voz alta ante un tribunal invisible. Y Carlos no estaba solo. Descubrí que había buscado a un abogado de dudosa reputación en la ciudad, alguien conocido por usar lagunas legales y estrategias agresivas. El tipo de hombre que yo, como abogado, despreciaría en cualquier otro contexto. Pero en ese momento, era la herramienta perfecta para destruir todo lo que había construido. Las medidas comenzaron rápidamente. Congelaron nuestras cuentas conjuntas, me cortaron el acceso al dinero, e incluso el coche que usaba quedó a su nombre. Me di cuenta de que ya no tenía ningún poder. Todo lo que creía controlar, su fideicomiso, la riqueza que habíamos acumulado juntos, la imagen pública que con tanto esmero había mantenido, se desvaneció como el humo. Pero no se trataba solo del aspecto financiero. Carlos también decidió revelar la verdad. Recopiló grabaciones, copias de mensajes, capturas de pantalla de conversaciones e incluso el seguro de vida que había contratado a su nombre, sin que él lo supiera. Para mí, ese seguro era solo otra forma de crear una red de seguridad en caso de que me pasara algo, pero para él, parecía el preludio de una conspiración. Y en cierto modo, no se equivocaba, ya que Tomás había sugerido que este documento podría ser útil si la vida tomaba un rumbo más trágico. La ira de Carlos no se tradujo en gritos. Tomó la forma de silencio calculado y acciones precisas. Ya no me confrontaba, simplemente dejaba evidencia sobre la mesa, como para recordarme que ya no había nada que ocultar. A veces me miraba con una mezcla de desprecio y alivio, como quien finalmente ve al enemigo que antes se había disfrazado de aliado. Y entonces llegó la decisión que lo cambió todo. Grabó mi confesión. Sí, mientras aún estaba frágil en el hospital, vendada y con dolor, Carlos dejó su celular sobre la mesa y me dejó hablar. Y lo hice. Hablé demasiado. Admití las traiciones, el romance con Tomás, mi relación con Kelvin e incluso los retiros de dinero. Con cada frase, él simplemente asentía, como quien le da cuerda a un verdugo dispuesto. Barcelona, la ciudad que tantas veces había sido escenario de mis encuentros secretos, se convirtió en el escenario de mi caída. Bares, hoteles y apartamentos que antes habían sido cómplices de mis secretos se convertirían en escenarios de escándalo cuando las pruebas salieran a la luz. No solo estaba perdiendo a mi marido. Estaba a punto de perder mi profesión, mi imagen pública y quizás incluso mi libertad. Sin embargo, lo más cruel fue darme cuenta de que Carlos no solo buscaba justicia. Quería venganza. Quería verme desmoronar en todos los aspectos de mi vida. Y, por extraño que parezca, lo estaba logrando. Yo, que tantas veces había subestimado su fuerza, finalmente comprendí que había despertado a un hombre que no descansaría hasta destruirme por completo. Si mi vida estaba en ruinas, la de Tomás no tardó en seguir su ejemplo. Durante años, creyó que podía mantener esta farsa con facilidad. En teoría, era el hermano exitoso de Carlos, un abogado respetado en Barcelona, siempre elegante, siempre seguro de sí mismo. En la práctica, era mi cómplice, mi amante y el verdadero padre de Sofía. Esta contradicción finalmente explotó, y él no pudo soportarla. Carlos, con la cruel paciencia de un estratega, no se apresuró a denunciarlo de inmediato. Esperó, reunió pruebas y armó el escenario perfecto para arruinarle la vida a su hermano. Primero, expuso el asunto discretamente. Se aseguró de dejar pistas en conversaciones con amigos cercanos y de mostrar fragmentos de mensajes a los colegas de Tomás. Barcelona es una ciudad grande, pero los círculos sociales, sobre todo entre los abogados, son reducidos. Pronto, empezaron a circular rumores. Y entonces llegó el golpe de gracia. Carlos conoció a Tomás en un bar, el mismo donde yo y otros hombres solíamos encontrarnos en secreto. Eligió ese lugar deliberadamente para enfatizar el simbolismo de la escena. Grabó la conversación, en la que Tomás, bajo presión, admitió su relación conmigo, la paternidad de Sofía e incluso la discusión sobre seguros de vida.
La grabación se distribuyó a clientes influyentes del bufete de Tomás, y en cuestión de días, perdió contratos importantes y vio su reputación irremediablemente empañada. A partir de entonces, todo se vino abajo. El periódico local publicó una noticia que mezclaba escándalo sexual, fraude y conspiración. El titular sonaba a telenovela mexicana, pero eran nuestras vidas. Un abogado y su cuñado conspiran contra su marido en Barcelona. Era imposible escapar del juicio. Los amigos se distanciaban, los colegas nos evitaban, e incluso los vecinos empezaron a cuchichear al verme. Tomás, quien siempre se había creído el favorito de la familia, también perdió esa posición. Nuestros suegros, que antes lo habían ensalzado, ahora lo trataban como un traidor. Peor aún, Sofía, al descubrir oficialmente que él era su padre biológico, se negó a tener contacto. Para ella, Carlos era su padre. Y este rechazo fue el golpe que más le dolió. Lo observé todo con una mezcla de culpa y desesperación. Era como si estuviéramos atrapados en una tormenta que yo había provocado. Si antes nuestros encuentros nos habían traído la emoción de lo prohibido, ahora solo nos traían vergüenza. No había futuro para nosotros, solo los restos de una doble vida que se había vuelto insostenible. Barcelona, la ciudad que parecía cómplice de mis secretos, ahora nos juzgaba. Los mismos bares que me habían recibido con música y luz ahora parecían hostiles. Los juzgados por los que antes caminaba con confianza eran ahora pasillos amenazantes, pues se abrían investigaciones no solo contra mí, sino también contra Tomás. El seguro de vida fraudulento levantó sospechas de intento de conspiración, y esto, sumado a nuestras transacciones financieras, allanó el camino para graves demandas. Carlos no necesitó alzar la voz ni amenazar. Simplemente soltó la información correcta en el momento oportuno, y caímos, uno a uno, como fichas de dominó. Tomás perdió clientes, perdió la confianza de su familia y, poco a poco, perdió su propio orgullo. En nuestros últimos encuentros, ya no era el seductor audaz que conocí, sino un hombre destrozado, encorvado por el peso de la vergüenza. Sabía que su caída también era la mía. Pero, de alguna manera, ver a Tomás derrumbarse me dolió de otra manera. Quizás porque, de todos los errores que he cometido, fue con el con quien más creí tener algo de verdad. Y al final, no fuimos más que cómplices de nuestra propia destrucción. Cuando la policía finalmente llegó al lugar, no había forma de fingir que todo era una exageración o un malentendido. El accidente que me llevó al hospital fue la chispa, pero el fuego creció demasiado rápido. La grabación de Carlos, las transferencias financieras sospechosas, la póliza secreta de seguro de vida y los testimonios sobre mi relación con Kelvin y Tomás se convirtieron en un sólido expediente. No se trataba solo de infidelidad conyugal, ahora implicaba fraude, corrupción e incluso sospecha de conspiración. Me notificaron oficialmente mientras aún estaba en el hospital. Recuerdo el eco de botas en el pasillo, dos policías entrando en la habitación con gestos firmes y burocráticos. No hubo violencia, solo la fría formalidad de quien cumple órdenes. El respetado abogado que una vez fui ya no existía. Era simplemente un acusado de usar mi profesión para ocultar malversaciones y aficiones financieras. Toda Barcelona parecía seguir el caso. Los periódicos no hablaban de otra cosa, los programas de radio discutían las implicaciones morales y legales, e incluso las revistas del corazón exploraban los detalles más sórdidos. Me había convertido en un espectáculo público, y cada uno de mis movimientos se interpretaba como prueba de culpabilidad. El proceso fue rápido, mucho más rápido de lo que esperaba. Las pruebas eran irrefutables, extractos bancarios que mostraban retiros sistemáticos, documentos de clientes que había manipulado para encubrir malversaciones, conversaciones comprometedoras con Kelvin que apuntaban a un chantaje. La póliza de seguro de vida, en particular, pesaba mucho. Aunque insistí en que era una precaución, la coincidencia con los planes que había discutido con Tomás parecía confirmar mis oscuras intenciones. En el tribunal, me senté ante jueces que ya me conocían como colega. La humillación fue indescriptible. No me veían como un abogado, sino como un ejemplo de corrupción dentro de su propia profesión. El silencio en la sala, los susurros, las cámaras de los periodistas en la puerta, todo creó una escena de vergüenza que jamás imaginé que viviría. La sentencia fue un golpe de gracia, condena por fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos. 12 años de prisión. Tomás no se libró. 5 años por participar en una estafa de seguros y por encubrimiento. Kelvin, ya con antecedentes penales, recibió más tiempo como cómplice. En ese instante, la orgullosa abogada, la mujer que siempre creyó tener el control, desapareció.
Solo quedaba una prisionera, destinada a cumplir su condena en un sistema que conocía al dedillo, pero que ahora me absorbía como a una acusada. Lo más doloroso no fue escuchar al juez, sino mirar hacia el asiento trasero y ver a Sofía junto a Carlos. No lloraba ni estaba enojada. Simplemente me observaba con una serenidad distante, como si finalmente aceptara la verdad. Y esa indiferencia fue más dura que cualquier insulto. En prisión, comprendí lo que significaba estar verdaderamente sola. Los pasillos húmedos, el olor a desinfectante barato, las voces ásperas de las otras mujeres, todo me despojó de cualquier ilusión de dignidad. Ya no era Roberta, la abogada, era solo una entre tantas. Barcelona, más allá de las murallas, seguía viva, llena de turistas, luces y vida nocturna. Pero para mí, la ciudad no era más que un cruel recuerdo. Todas las calles que antes me ofrecían aventuras estaban ahora fuera de mi alcance, y cada persona que conocía me veía solo como un traidor condenado. Carlos consiguió exactamente lo que quería: mi destrucción pública, financiera y moral. Pero lo que más lo fortaleció fue algo que yo jamás podría recuperar: Sofía. Ella decidió apoyarlo, reconocerlo como su padre a pesar de su origen biológico y excluirme de su vida. Esa fue mi verdadera condena, mucho más allá de los muros de cualquier prisión. Todos los días en prisión eran iguales. Las mañanas empezaban con el ruido metálico de los barrotes al abrirse y las ásperas llamadas de los guardias. El café era siempre el mismo líquido tibio, servido en vasos de plástico rayados, y el pan no sabía a nada. Yo, que antes elegía vinos caros en restaurantes de Barcelona, ahora estaba sentada en una cafetería gris, rodeada de mujeres que cargaban con sus propios pecados, algunas peores que yo, otras simplemente víctimas de las circunstancias. Al principio, pensé que no lo lograría. Cada mirada me juzgaba, no solo por las noticias que circulaban afuera, sino por cómo contaba mi propia historia. Muchos sabían quién era, habían visto mi cara en los periódicos. Algunos se reían, otros me evitaban. No era una reclusa más, era la abogada deshonrada, la traidora que intentó manipular a su propia familia y perdió. En la soledad de mi celda, el silencio me obligó a revivir recuerdos. Era imposible no pensar en Carlos. Se había convertido en la personificación de la justicia que yo siempre había despreciado. Su venganza no se ejecutó con violencia, sino con paciencia y estrategia. No necesitó alzar la mano contra mí. Simplemente me dejó hablar, me dejó caer en sus propias trampas, y luego usó cada prueba para destruirme. Y entonces llegó Sofía. Era la herida abierta que jamás sanaría. Podía soportar el frío de la celda, la humillación de los guardias, las burlas de las otras mujeres. Pero no podía soportar que mi hija ya no me reconociera como su madre. Saber que encontraba en el silencio de Carlos la seguridad que yo nunca le ofrecí me carcomía. Las cartas que intenté enviarle volvían sin respuesta. Las visitas, que imaginé que haría por obligación, nunca ocurrieron. Para Sofía, yo había dejado de existir. Tomás, en otra ala de la prisión, también se enfrentaba a su caída. Hubo un tiempo en que pensé que sería mi apoyo, que al menos compartiríamos la carga de esta vergüenza. Pero pronto me di cuenta de que cada uno estaba solo en su celda, luchando contra sus propios fantasmas. Ya no había complicidad, solo arrepentimiento. Intentó escribir, pero rechacé sus cartas. El vínculo que nos unía se había convertido en veneno, y ya no soportaba ni siquiera leer su nombre. Cada noche, tumbado en un fino colchón, pensaba en las calles de Barcelona. Las ramblas iluminadas, los bares repletos de música, los rincones donde tantas veces fingía trabajar hasta tarde. Todo parecía lejano, casi como un sueño de otra vida. Era irónico. Había buscado en esos lugares la sensación de estar vivo, y al final, solo encontré una prisión. Con el tiempo, empecé a reflexionar sobre algo que nunca había admitido. Mi vacío lo precedió todo. No era la frialdad de Carlos, ni la rutina, ni los barrotes. Era yo. Una mujer incapaz de conformarse con la estabilidad, incapaz de apreciar el amor sencillo y silencioso que recibía. Quería más, siempre más, y terminé perdiendo lo esencial. En prisión, algunas mujeres hablaban de redención, de recuperarse al salir. No podía imaginarlo. 12 años eran una eternidad, y aunque solo cumpliera parte de la condena, mi carrera, mi nombre y mi familia ya estaban muertos para mí. Barcelona podría recibirme de nuevo, pero nunca me perdonaría. La única certeza que tenía era que, si bien Carlos nunca planeó condenarme a prisión, logró algo mayor. Me condenó al recuerdo eterno de todo lo que había destruido con mis propias manos. Con el tiempo, me di cuenta de que,
afuera, la vida seguía. Barcelona no se detuvo porque yo estuviera atrapado. Las calles seguían llenas de turistas, los bares seguían iluminados y las familias seguían construyendo sus historias. La única diferencia era que yo ya no formaba parte de nada. De vez en cuando, me llegaban noticias de Carlos y Sofía. Comentarios de los guardias, fragmentos de periódicos que circulaban entre los reclusos, o incluso conversaciones con abogados que pasaban por los pasillos. Era como ver una película donde ya no era el protagonista. Carlos, a quien siempre acusé de vivir solo para el trabajo, parecía haber encontrado un nuevo equilibrio. Tras años de silencio y noches solitarias, descubrió la ligereza de vivir con su hija sin las mentiras que yo cultivaba. El peso que ella soportaba fue reemplazado por una tranquilidad que yo jamás podría ofrecerle. Él reconstruyó la casa, administró las finanzas y, poco a poco, empezó a ser visto en el pueblo no como la víctima de una tragedia, sino como el hombre que logró salir de un escándalo. Sofía floreció. Oí que había vuelto a la universidad, que había elegido estudiar psicología. Irónico, pensé, porque quizás su mayor motivación había sido precisamente intentar comprender la familia rota que le había dado. Ella, que había pasado años ocultando secretos y soportando en silencio mis traiciones, ahora buscaba encontrarle sentido a su dolor, quizá incluso transformarlo en fuerza. Nunca hubo noticias de que me mencionara. Ni como madre, ni como enemiga. Para ella, yo era simplemente una ausencia, un vacío que otras experiencias podían llenar. Esto era más cruel que cualquier rechazo explícito. Carlos se convirtió, de hecho, en su único padre. Y yo me convertí en un fantasma, alguien que existió en su infancia, pero que ya no tenía cabida en su vida adulta. Tomás, por su parte, no pudo resistir la vergüenza. Cumplió su condena, pero salió de la cárcel sin carrera, reputación ni familia. El bufete lo expulsó, sus clientes lo abandonaron, e incluso nuestros antiguos amigos cortaron lazos. Intentó reconectar con Sofía, pero ella lo rechazó. Para ella, no había lugar para otro traidor. El hombre que se creía el hermano brillante terminó marginado, vagando por las calles de Barcelona como un extraño. Y yo, tras las rejas, vi cómo esta vida se reconstruía sin mí. Fue doloroso darme cuenta de que estaban mejor. Carlos parecía más libre, Sofía más fuerte, e incluso la ciudad parecía más luminosa sin la sombra de mi presencia. Durante años, me vi como el centro de la historia, como la mujer que decidía, que ocultaba, que controlaba. Ahora, no era más que un detalle, una nota a pie de página en un escándalo que perdería importancia con el tiempo. Algunas reclusas hablaban de esperanza, de segundas oportunidades, de volver a la calle y empezar de cero. Yo no lo veía. Incluso si llegaba el día de mi libertad, ¿quién sería? Ni esposa, ni madre, ni abogada. Solo una mujer herida, recordada como la traidora que destruyó su propio hogar y casi mató a su marido por codicia. La mayor ironía fue darme cuenta de que, al final, lo que les quedaba a Carlos y Sofía era la verdad. Y esta verdad, por dolorosa que fuera, les dio la oportunidad de empezar de nuevo. Para mí, en cambio, la verdad fue mi sentencia final. Hoy, sentado en esta fría celda de Barcelona, sé que no hay manera de borrar nada de lo vivido. El tiempo en prisión se siente elástico. A veces se extiende en minutos interminables, otras veces pasa tan rápido que los días se difuminan. Lo que no cambia es el silencio que me rodea, un silencio que proviene no solo de las paredes grises, sino de la ausencia permanente de quienes una vez fueron mi familia. El arrepentimiento es una palabra recurrente en los labios de muchos reclusos. Algunos dicen sentirlo, otros solo fingen ganar puntos ante los jueces. Yo mismo no sé cómo nombrar lo que llevo dentro. Lamento, sí, haber perdido a Carlos, haber convertido su amor en odio frío. Lamento haber lastimado a Sofía, condenándola a crecer con secretos que no eran suyos. Pero una parte de mí también sabe que nada de esto nació de un solo error. Fue una sucesión de decisiones, pequeñas traiciones que se acumularon hasta formar una vida entera basada en mentiras. A menudo pienso en cómo habría sido mi vida si hubiera elegido valorar la rutina que tanto despreciaba. Si hubiera aceptado que el silencio de Carlos no era indiferencia, sino una forma de amor. Si hubiera comprendido que Sofía era prueba suficiente de que mi vida tenía valor, incluso sin pasiones furtivas ni encuentros ocultos. Pero elegí perseguir ilusiones, y ahora pago el precio. Lo más cruel de todo no es la prisión en sí. Es saber que, aunque salga, no habrá lugar para mí. Carlos ya ha reconstruido su vida, Sofía está en camino, e incluso Tomás, aunque destrozado,
Ha encontrado en el anonimato una forma de seguir respirando. Yo, en cambio, no soy más que un amargo recuerdo. A veces imagino el futuro. Me imagino a Sofía graduada, ayudando a otros a afrontar el dolor familiar, mientras Carlos observa con orgullo. Pienso en cómo, en algún momento, podría decirle a alguien que su madre está viva, pero que para ella, esa madre murió hace muchos años. Ese pensamiento me duele más que cualquier sentencia judicial. Barcelona, que una vez fue escenario de mis aventuras, ahora solo existen destellos en mi memoria. Las calles del barrio gótico, las ramblas iluminadas, los bares donde conocí amantes, todo se ha convertido en el telón de fondo de un pasado que me persigue. Ya no puedo caminar por ellas, pero puedo verlas al cerrar los ojos. Solo que ahora no me traen placer, solo recuerdos de errores irreversibles. Carlos obtuvo lo que quería: justicia, venganza y, sobre todo, libertad de mí. Sofía obtuvo lo que se merecía: la verdad y la oportunidad de empezar de nuevo sin guardar secretos ajenos. Tomás lo perdió casi todo, pero al menos aún tiene la oportunidad de caminar por las calles y desaparecer entre la multitud. Yo no, mi verdadera sentencia no son 12 años ni 20. Es cadena perpetua. Porque aunque un día abran los bares, seguiré prisionero de mis decisiones, de las miradas despectivas y el silencio de quienes una vez me amaron. No hay absolución para quien destruyó su propio hogar desde dentro. Y así sigo, contando una historia que nadie querrá oír, contándome cada error, cada caída. Quizás, al final, esto sea lo que quede: saber que podría haber sido otra persona, pero elegí ser exactamente quien fui. Y esta es la carga que llevaré hasta mi último día. Deja tu opinión en los comentarios, dale un me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Hasta la próxima historia.